Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación se está acercando a su fin. En países como España, donde el crecimiento económico ha sorprendido con una previsión de subida del 2,9%, los precios empiezan a estabilizarse. Las guerras, el proteccionismo y la desaceleración económica de países como China generan incertidumbre en el plano económico mundial, donde España ha cambiado su imagen de hace solo unos años, cuando los llamados hombres de negro revisaban las cuentas españolas para evitar desmanes. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, España vista por el FMI, de los hombres de negro a crecer más que Alemania. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal, Silvia? Miguel Jiménez es el corresponsal jefe del País en Washington, pero además, para quien no lo sepa, Miguel, fuiste jefe de la sección de Economía, director del diario 5 Días, y yo creo que hoy me vas a ser de mucha ayuda por aquí. Espero que sí, Silvia. Esta semana, de hecho, como sabes, estoy bastante liado en Washington con un evento económico de los más importantes, que es la reunión anual del FMI y del Banco Mundial, y además en plena campaña electoral de las presidenciales, ¿no? En estas reuniones, uno de los platos fuertes es la presentación del informe de perspectivas económicas mundiales, donde los técnicos del fondo publican sus previsiones para las economías de todo el mundo. Para que me hables de cómo sale España de esa evaluación te he llamado precisamente, pero antes empecemos por ese foro. ¿Por qué es importante ese encuentro en el que estás? Bueno, en estas reuniones, tanto en primavera como en otoño, se citan aquí en Washington los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de todo el mundo, y con ellos pues, los grandes banqueros, los economistas, y las reuniones de octubre además son las más importantes, ¿no? Porque son la asamblea anual, y en ellas se repasa cómo está la situación y se marcan un poco las líneas de lo que va a ser el rumbo de la economía para el siguiente año. ¿Y qué están diciendo de la economía española? ¿Hay buenas noticias? Hay buenas noticias, sobre todo para España. Para el mundo han mejorado algunas cosas, pero también hay amenazas y riesgos. Pero en medio de esta incertidumbre global, pues la economía española está protagonizando la gran sorpresa positiva de este año. El FMI ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para España en 0,5 puntos para 2024, hasta el 2,9%, que está incluso por encima del 2,7% que calculaba el gobierno. Y eso sigue además a otra revisión al alza de la misma cuantía en junio, de modo que entre las reuniones de primavera y las de otoño del fondo, la mejora ha sido de un punto, que es la mayor entre todas las grandes economías, incluidas las emergentes. El organismo mantiene que el año que viene la previsión va a ser del 2,1%, y en este caso es un poquito peor de la que espera el gobierno, pero en el conjunto de los 2 años, pues la economía española es la que más brilla entre todas las grandes economías avanzadas del mundo. Y luego, por el lado de los precios, pues también las cosas han mejorado. El FMI prevé que la inflación interanual se sitúe en España en el 1,9% a finales de este año y en el 1,8% a finales del próximo, frente a un 2% en la zona euro. Y eso, Miguel, en términos prácticos, en los del día a día, ¿qué significa? Bueno, podríamos decir eso de España va bien, ¿no? En lo económico, por lo menos. Se están batiendo récords de empleo y los precios, después de una subida muy fuerte, parece que están contenidos. Y en comparación con otros países, ¿cómo está España? En cuanto a la inflación, yo diría que el éxito es bastante compartido, ¿no? El informe del FMI indica que la batalla global contra la inflación casi se ha ganado, aunque aún persisten algunas presiones de precios en algunos países, ¿no? La inflación global llegó a un máximo del 9,4% interanual en 2022. Y eso es algo que no se veía desde hace 4 décadas, ¿no? Y ahora ha ido bajando hasta, se espera que se sitúe en el entorno del 3,5% en 2025, que es inferior en el mundo, estamos hablando, pues del nivel medio que había entre 2000 y 2019. Y España, bueno, pues destaca porque ha logrado controlar la inflación de una forma notable, con una previsión que decíamos del 1,9%,
que le sitúa en una situación favorable en comparación con otras grandes economías, pero donde de verdad destaca España es en el crecimiento. Y en relación con nuestros vecinos, te estoy preguntando ahora por Europa, claro. Claro, sí. En la eurozona el control de los precios ha sido bastante generalizado, ¿no? Y esto es lo que ha permitido al Banco Central Europeo empezar a bajar los tipos de interés. El problema es que la economía de la zona euro no tira, ¿no? Por las dificultades del sector manufacturero, pues también la débil demanda interna y en algún caso también por los ajustes fiscales. O sea que España crece, pero su entorno no tanto. No, el entorno regional no está acompañando demasiado, ¿no? Alemania está instalada en la recesión, el PIB de la primera economía europea, la locomotora europea, va a marcha atrás, se va a encoger este año un 0,2% según el fondo, que además ha rebajado las previsiones de crecimiento de la zona euro, 1/10 para este año y 3 para el próximo, con lo cual se quedan en el 0,8%, es decir, que si España crece el 2,9%, pues la zona euro solo el 0,8% y en el 1,2% para el próximo. Hombre, si queremos verlo en positivo, pues el crecimiento se acelera un poco después de un 2023 muy malo, ¿no? Este año está mejorando un poco gracias a las exportaciones, sobre todo de bienes, y el año que viene se espera que se reanime algo la demanda interna. Miguel, con estos datos para España parece que quedan lejos aquellos hombres de negro, como se les llamaba, que venían a evaluar nuestra economía. Tú que conoces bien los foros económicos, como el que ahora se está celebrando en Washington, ¿cómo dirías que ha cambiado la imagen de España en estos tiempos? Pues mira, sí, yo me acuerdo que estuve en Tokio en la Asamblea Anual del FMI de 2012, ¿no? Que cada 3 años se celebra fuera de Washington. Y allí, pues España era el gran problema, no paraba de hablarse de ella. Era el año que España había pedido el rescate bancario y había dudas de si eso iba a ser suficiente para estabilizar la situación. Eran esos tiempos, como bien decías, de los hombres de negro. La única ventaja que tenía aquello es que las ruedas de prensa del FMI son multitudinarias y los periodistas de cada país siempre quieren preguntar qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué pasa con mi país? Pero no siempre es fácil que te den la palabra. Y allí no hacía falta, porque todo el mundo preguntaba de España. Ahora, como ya no somos un problema, pues se habla menos de nosotros. Entiendo. Hemos hablado de que la inflación está bajo control, pero me gustaría que viéramos qué puede pasar en los próximos meses, Miguel. Pero espérame un momentito, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Estoy con Miguel Jiménez, corresponsal en Washington, que se encuentra allí cubriendo el encuentro entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Miguel, me hablabas de que una de las buenas noticias es que la inflación está controlada. Aquí, como sabes, hemos dedicado muchos episodios al tema y ya nos hemos aprendido ese mantra de que debe estar en torno al 2% para que vaya la cosa bien. Por lo que dices, estamos casi llegando a ese objetivo. ¿Se puede decir que es el fin de esta crisis por la inflación? Bueno, aunque el FMI sugiere que la inflación se está moderando en muchas economías avanzadas, también dice que no se puede hablar de una victoria completa. Me imaginaba. Sí, nunca es todo tan idílico. A ver, las políticas monetarias han reducido la presión sobre los precios, pero persisten riesgos como las tensiones geopolíticas y la inestabilidad de los mercados, ¿no? La volatilidad. De momento se está logrando eso que llaman aterrizaje suave, que es un término que se sacó de la carrera espacial y se trasladó a la economía, ¿no? Que consiste en reducir la inflación, normalmente con subidas de los tipos de interés, pero sin provocar una recesión en toda regla. Por ahora, especialmente en Estados Unidos, pero en general en todo el mundo, parece que se está consiguiendo. Pero las circunstancias globales pueden hacer que vuelva a aumentar la inflación si no se controlan los factores externos. ¿Y cuáles serían esos factores? Los riesgos globales que señala el fondo que podrían desatar nuevamente la inflación pues incluyen las tensiones geopolíticas, ¿no? Como la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo, donde además es una región productora de petróleo, o incluso la rivalidad geoestratégica entre Estados Unidos y China. Y junto a las tensiones geopolíticas, el proteccionismo comercial, que encarece también los bienes y servicios. Y a eso, para la economía, se suman riesgos
como la desaceleración económica de China o la propia volatilidad en los mercados financieros que podría generar inestabilidad y afectar al crecimiento. Aclárame dos conceptos que acabas de mencionar, Miguel. El primero, ¿en qué consiste ese proteccionismo comercial que puede ser una amenaza? Bueno, básicamente se trata de poner aranceles a los productos de otros países para favorecer a los propios, ¿no? Ajá. Y Donald Trump ha prometido toda clase de aranceles a las importaciones, casi indiscriminados, especialmente para China. El problema es que si gana y cumple lo que ha dicho, lo más probable es que desate una guerra comercial en la que todos salgamos perdiendo. Y el otro concepto que me gustaría que me aclararas es el de la volatilidad de los mercados financieros. Aquí lo que dice el fondo es que las bolsas están en máximos y que casi ni han parpadeado con el agravamiento del conflicto en Oriente Próximo, y lo que considera es que están un poco desconectadas del riesgo geopolítico, ¿no? Y que si se produce algún susto, pues puede provocar turbulencias, como vimos en agosto. En aquel caso no fue por razones geopolíticas, sino por una subida de los tipos de interés en Japón y un mal dato de empleo en Estados Unidos, pero que cualquier detonante puede hacer que esas bolsas en máximos pues reaccionen y, digamos, generen un bucle que perjudique a la economía. Y entonces, ¿qué propone el FMI para mantener estas buenas noticias sobre la inflación a raya? Bueno, de lo que habla el FMI es de un triple giro en la política económica. El FMI advierte que ahora es necesario afianzar ese aterrizaje suave del que hablábamos, ¿no? Donde el aterrizaje suave es en que consiste en controlar los precios sin provocar una recesión grave. Entonces, el primer giro sería la política monetaria. Han subido los tipos para controlar la inflación. Ahora que la inflación está controlada, toca dar algo de respiro bajándolos. El segundo giro sería la política fiscal, ¿no? Ante las crisis que hemos tenido, pues los gobiernos han tenido que gastar, por la pandemia, por la crisis energética, han tenido que gastar mucho dinero, más de lo que ingresan, y han acumulado déficits y deuda. Y lo que pide es cuidar ese gasto, aumentar los ingresos y recomponer un poco el margen de maniobra. Perdona un momento que te interrumpa, Miguel. ¿Eso significa que pretende el FMI volver a esa palabra tan temida que es la de austeridad? Bueno, yo creo que aprendieron un poco la lección de la crisis financiera, de la gran recesión, y se cuidan mucho de pedir una austeridad a ultranza, ¿no? Claro. Aunque el informe dice que hace falta cierta consolidación fiscal, no aboga por recortes drásticos o indiscriminados del gasto público, ¿no? De hecho, lo que dice es que ese tipo de medidas, como se ha demostrado, pues pueden ser contraproducentes, ya que pueden acabar debilitando el crecimiento y aumentando las tensiones sociales. Entiendo. Nos queda el tercer giro. ¿Cuál es la tercera propuesta del FMI? Bueno, la tercera es como otro clásico del FMI, que son las reformas estructurales. El FMI admite que son difíciles de implantar y que con frecuencia generan rechazo. ¿Y cuáles son? Bueno, la verdad es que hay un catálogo amplio, ¿no? A ver, pide, por ejemplo, mejorar el capital humano, ampliando la cobertura de la atención médica, el acceso a la educación de la primera infancia y superior. Estamos hablando, claro, de recetas globales, ¿no? Que a lo mejor a veces a nosotros nos pueden sonar un poco raras porque en España tenemos, pues cobertura sanitaria universal y la educación infantil pues también desarrollada. También pide reducir la rigidez del mercado laboral, aumentar la participación de la fuerza laboral, especialmente entre las mujeres, reducir barreras a la competencia, apoyar al capital riesgo, a las empresas emergentes, avanzar en la digitalización. Bueno, hay muchas. Pero esos son avances y mejoras para el estado del bienestar, ¿no, Miguel? Entiendo que si hay algún rechazo a alguna de estas medidas pueda venir más de algunos gobiernos. Bueno, en algunas sí, en otras no tanto. Normalmente las reformas estructurales
afectan a intereses creados, y algunas, como en el mercado laboral o imagínate las pensiones, pues sí que suelen generar rechazo social. Claro. Y hablando de gobiernos, Miguel, antes mencionabas tú a Donald Trump y esa intención de implantar un proteccionismo comercial a ultranza. Estás también cubriendo las elecciones en Estados Unidos, que se van a celebrar el 5 de noviembre. Dime, por último, ¿cómo puede impactar el resultado de esas elecciones en todos estos datos, la mayoría positivos que me estás dando hoy? El fondo advierte de que hay un riesgo de que algunas de las medidas que han propuesto los candidatos, a los que no citan en el informe por su nombre, pero sí sus políticas, puedan tener un impacto negativo sobre la economía, ¿no? El FMI considera que la economía de Estados Unidos va bastante bien, aunque los ciudadanos aquí piensen que va bastante mal, con el problema del déficit y de la deuda. Pero advierte que, por ejemplo, la subida de aranceles pues puede tener un claro impacto negativo sobre el crecimiento y también sobre los precios. Y también dice que restringir en exceso la inmigración, que ha sido una de las fuentes de crecimiento de Estados Unidos, tendría un impacto económico fuerte, también en las dos cosas. Frenaría el crecimiento y aumentaría la inflación. Hombre, algunas de estas cosas que se dicen en campaña, luego, o porque no hay mayoría en el Congreso, o porque eran cosas para la campaña, después no se aplican igual que se dijeron. Pero, tal y como están expuestas algunas de las propuestas, en particular de Donald Trump, podían contribuir a empeorar el panorama. Pues estaremos pendientes de ambas coberturas, la que te queda del FMI y, por supuesto, la de las elecciones. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Silvia. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La grabación en estudio de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.